¿Qué tal, mis amigos de Facebook? Bendiciones a todos. Quisiera hablar brevemente sobre alguna pregunta que me han hecho, que es sobre los profetas que hoy en día de repente se levantan en alguna congregación y dicen, Dios dice, y empiezan a decir algunas palabras, ¿verdad? Como si Dios estuviera en ese momento dándole una palabra que no viene en la escritura. Y así no es la manera en que Dios nos habla en nuestros días. Les voy a explicar por qué. Primeramente tenemos que ver las respuestas en la escritura, no lo que las personas dicen, ¿verdad? Porque la persona pudiera decir, es que el Espíritu me está diciendo que diga esto y esto y esto, y así no es, ¿verdad? Porque tiene que haber un respaldo de la escritura para saber si realmente viene de Dios o viene de una emoción de esa persona. Y por lo general esas personas lo que quieren es hacerse más espirituales o hacerse creer que son más espirituales que los demás, engañando a la gente y haciéndoles creer que Dios habla a través de esas personas. Pero ¿qué vemos en la Biblia? En la Biblia, por ejemplo, en Hebreos 1, esta cita es muy importante. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, fíjense, por los profetas. Profeta es, ¿qué es profeta? Profeta es el que proclama la verdad, ¿sí? ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad, y la palabra es la verdad. Todos los profetas en el Antiguo Testamento proclamaban la verdad porque no había una escritura como la tenemos ahorita escrita, y Dios hablaba a través de Moisés, a través de Isaías, a través de Daniel, a través de Natán, etcétera, porque no había escrito la palabra, no estaba escrita. Entonces Dios así de esa manera les hablaba directamente y ellos tenían que decir la palabra de Dios tal cual se lo estaban hablando. Pero, ¿qué nos dice ahora las escrituras? Que es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que yo estoy leyendo ahorita es la palabra de Dios, es donde nosotros tenemos que aprender, no lo que alguien dice, ¿verdad? Entonces dice que en otros tiempos había hablado por profetas. En Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días habla de después de que fue abolida la ley de Moisés. Ley de Moisés, recordemos que es diferente a los 10 mandamientos. 10 mandamientos siguen vigentes. Ley de Moisés eran los ritos y todo lo que se hacía en el templo. Eso ya fue abolido, terminado desde que Cristo murió en la cruz, resucitó. Y luego después en el año 70 fue destruido el templo. Entonces ya todo lo que se hacía en el templo ya no es necesario hacerlo, y si alguien obliga a la iglesia a hacerlo, eso se llama judaizar y no debemos de judaizar. Entonces en Hebreos 1:2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Señor Jesucristo. Ahora Dios nos habla a través de su Hijo, que es el Señor Jesucristo. Entonces todas las palabras del Señor Jesucristo, al menos lo que Dios quiere que oigamos, están escritas en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y después de Hechos hasta Apocalipsis, los apóstoles explican, desmenuzan todo lo que el Señor Jesucristo nos trató de decir, y todo eso es basado en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estaba profetizado de que Cristo iba a venir. ¿A qué? A morir en la cruz por nuestros pecados, por el tuyo y el mío, para darnos vida eterna por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y todo esto por gracia, ¿verdad? Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Y en Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de que Jesucristo es mismo Dios, ¿verdad? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces todo lo que dijo el Señor Jesucristo es la palabra de Dios,
y es una palabra poderosa. Y esa es la forma en que ahora en nuestros postreros días nos habla a la iglesia, que somos tú y yo los que hemos creído en Cristo y hemos sido salvos. Nosotros somos la iglesia. Entonces, vamos a empezar a dar conclusiones. El Antiguo Testamento termina en lo que fue teológicamente, termina en Juan el Bautista. Hasta ahí llega todo lo que es el Antiguo Testamento, y de Jesucristo, digamos, está entre el Antiguo y lo que es el Nuevo, ¿sí? Señor Jesucristo. Y ya de los apóstoles para acá ya entramos la iglesia, los cristianos, ¿verdad? Entonces, lo que queremos ver es qué se aplica para nuestros días, ¿verdad? Que es la iglesia. Entonces, vamos a ver ahí cómo el Señor Jesucristo nos daba la pauta de que de ese tiempo para acá, la manera en que nos iba a hablar es lo que está escrito. Y para esto podemos ir brevemente vamos a ver, Lucas 4:17. Si vamos a Lucas 4:17, ahí el Señor Jesucristo nos está enseñando cómo iba a hablar desde Él hasta nuestros tiempos. Dice ahí, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, era un libro de los profetas del profeta Isaías, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y dice en el 4:20, Lucas 4:20, y enrollando el libro, o sea, era algo que ya estaba escrito, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el Señor Jesucristo no se paró como antes los profetas en el Antiguo Testamento y decía, Dios dice que va a suceder esto, esto y esto, sino que dijo, está escrito en el libro de Isaías esta profecía y se está cumpliendo hoy. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a aprender? De que el Señor Jesucristo usaba la escritura, algo que ya estaba escrito, y era lo que nos estaba enseñando de ahí en adelante cómo iba a hablar Dios a través de los que estamos predicando o hablando de Cristo. Va a ser siempre a través de la escritura. De hecho, el Espíritu Santo va a ser enviado a la iglesia para hacernos recordar todas las cosas que Cristo nos dijo o nos quiso enseñar. ¿Qué otra escritura vemos donde el Señor Jesucristo se basó en escrito está? Pues recuerdan cuando Satanás lo quiso tentar. Entonces ahí, por ejemplo, en Mateo 4, ¿qué hacía el Señor Jesús cuando lo quiso tentar y después de un ayuno muy largo le dijo Satanás, convierte estas piedras en pan, al cabo tú eres el Hijo de Dios, lo puedes hacer? Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. ¿Sí? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo seguía tentándolo y Jesús le seguía diciendo, escrito está. Entonces, esa es la clave que te quiero enseñar ahora. Que nosotros debemos de decir, escrito está. Y no levantarnos y empezarnos a mover y decir, Dios dice a través de mí esto y el otro, y como diciendo alguna profecía. Así no es en nuestros tiempos. Debemos de darle el honor y la gloria al Señor a través de la Escritura. Escrito está. Siempre decir escrito está, o sea, exaltar la Escritura. Por ejemplo, eso mismo hacía el apóstol Pablo, o los apóstoles, ¿verdad? Pero quiero ahorita nomás hablar específicamente de algunas citas. Hay cientos de citas donde se basaban en la Escritura del Antiguo Testamento,
Pero por ejemplo en Romanos 1 o 2, hablando el apóstol Pablo, dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces Pablo analizaba las escrituras donde estaba profetizado sobre Cristo, ¿sí? Y de ahí se basaban sus mensajes, se basaba en lo que estaba en el Antiguo Testamento en ese momento. Ahora ya tenemos el Nuevo, entonces nosotros debemos de basarnos ya en todo lo que está escrito, ¿sí? Entonces, las Santas Escrituras. Por ejemplo, en Romanos 15:4, vamos a ver también, hablando el apóstol Pablo, dice, porque las cosas que se escribieron antes, está hablando precisamente del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces, lo que los apóstoles hablaban era algo que ya basado en lo que ya estaba escrito y en lo que dijo Jesucristo, y eso empezaban a explicarlo, y todo eso se fue escribiendo, ¿sí? Se fue escribiendo todo lo que hizo, decía el apóstol Pablo, todo lo que, las cartas que ellos enviaban, tanto las de Juan, las de Pedro, etcétera, todas esas cartas, epístolas se fueron escribiendo y ya las tenemos, y esa es la palabra de Dios, no necesitamos ni quitarle ni añadirle. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, Dios dice algo que no está en la Escritura, algo nuevo, ¿verdad? Porque de repente dicen, es que el Espíritu habla cosas nuevas. Sí, entonces eso estás diciendo que la Escritura no está completa, que te necesita Dios hablar a través de ti, porque la Escritura no está completa, y eso es antibíblico. La Escritura está completa. Entonces ahora lo que tenemos que buscar es que Dios nos hable a través de la Escritura, a través del rema. ¿Qué es un rema? Digamos, logos es lo que está escrito. Tú lees la Escritura y ese es un logos, ¿verdad? Todas las letras que están escritas ahí, que es palabra de Dios. Pero un rema ya es una palabra específica para una necesidad y que se aplica a tu vida. Entonces, mientras tú estás leyendo, estudiando, Dios te habla con un rema para suplir una necesidad específica que tú tienes en ese momento. Y Dios te da una solución. Eso se llama rema. Y eso es lo que debemos de buscar hoy en día, un rema basado en las Escrituras. ¿Qué más quisiera decirles aquí? Por ejemplo, en 1 Corintios 14, que habla precisamente de cómo se debe de dirigir la iglesia en cuanto a los profetas, las profecías. Entonces vamos a ver, 1 Corintios 14 nos dice, habla del don de profecía, del don de profeta. El profeta, siempre recordemos esto, es el que proclama la verdad, o sea, la palabra de Dios. Y profecía es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces cuando nosotros predicamos la palabra, estamos profetizando, ¿sí? Predicar la palabra, no algo nuevo que no viene aquí escrito, sino la Escritura, eso es profetizar, ¿verdad? Y si quieres, puedes analizar lo que significa la palabra en el original griego, y profetizar es proclamar la verdad, ¿sí? Y profeta es el que proclama la verdad. Entonces, en 1 Corintios 14:13, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto de cómo se deben de dirigir los que profetizan, aquí nos explica en 14:13, 1 Corintios 14:13 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces esa es la manera de profetizar. Mientras nosotros estamos predicando, edificas primeramente a la iglesia. Cuando predicas, ¿sí? Edificas, la gente madura, es discipulada. Exhorta es animar a que continúen en el evangelio, animar a que continúen en la fe. Eso es exhortación, motivarlos a través de las Escrituras de que sigan creyendo en Jesucristo, porque hay esperanza. Y consolación, que quiere decir que habrá angustias, sí, claro, habrá pruebas, pero la Escritura nos puede traer consolación, porque en medio de la prueba Dios nos trae paciencia y madurez. Todo esto debe ser de acuerdo a las Escrituras. Entonces, cuando nosotros digamos alguna profecía, palabra, ¿sí?
no es algo así de que en ese momento queremos temblar y decir algo nuevo, no. Es decir, siento del Señor compartir esta escritura y tú puedes abrir Salmos, ¿sí? Salmos habla de mucha consolación, exhortación, o cualquier escritura, ¿verdad? Puede ser Juan, y empiezas a edificar a la iglesia, empiezas a compartir de una manera clara. Y fíjense, ahí en el 14:4 dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces está hablando claramente que son palabras que hablan de la escritura para que la gente y la iglesia sea edificada. Entonces, por ejemplo, ahí más adelante en 1 Corintios 14:19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento. Esas 5 palabras en mi entendimiento está hablando de profetizar, o sea, enseñar la escritura. Para enseñar también a otros, y ahí lo dice, enseñar, está enseñando. Eso es profetizar, mis hermanos. No inventen cosas y no quieran hacerse de que ustedes son el profeta Natán. No, el profeta Natán ya, lo que él hizo ya está escrito. Tú no eres el profeta Natán. Tú eres ya de la iglesia si es que crees en Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Está hablando de la importancia de profetizar o explicar la escritura. Es mucho mejor que hablar en lenguas, en otros idiomas que los demás no entienden, ¿verdad? Entonces eso no edifica a la iglesia. Lo que edifica es hablar palabras claras y entendibles donde la gente lo entienda y sea edificada. Eso es profetizar. En 14:24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Entonces la idea es que todos profeticemos. ¿Cómo vamos a profetizar? Hablando la escritura, es sencillo, no inventes cosas, mi estimado amigos, hermanos, sobre todo los que tienen esa tendencia de decir, de pararse en la iglesia y decir, Dios dice esto y esto. No. Profetizar es decir, hermanos, la escritura dice esto, vamos a leerla, estudiarla y vamos a ser edificados. Eso es profetizar, es proclamar la verdad que está escrita. Ahí más adelante en 14:26 en 1 Corintios dice, hermanos, cuando se reúnan, cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Qué es salmo? Pues son los salmos. Tiene doctrina. ¿Qué es doctrina? Pues es la doctrina que nos enseñó los apóstoles, ¿verdad? La enseñanza bíblica. Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y volvemos a lo mismo, que era el que profetiza, ¿para qué profetiza? Para edificar. Entonces todo esto habla de Biblia, de enseñanza. Entonces todo esto hágase para edificación. En el 14:29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hablen 2 o 3, o sea, está hablando de enseñanza. Y los demás juzguen. ¿Por qué? Porque pudiera ser que alguien se sale de las escrituras y no es malo decirle, oye, ¿sabes qué? Eso no es bíblico, estás judaizando o estás fuera del contexto bíblico. No tiene nada que ver eso. Nosotros podemos exhortar a los demás líderes, pastores y decirle, oiga, hermano, eso se sale del contexto, vamos a checarlo, ¿verdad? También puede ser que está mal, pero si está mal la persona que está proclamando la verdad, profetizando, también le podemos decir, hermano, venga, vamos a checar esto, si está bien con el contexto o no, ¿verdad? No tiene nada de malo juzgar en cuestión de si es bíblico o no. Eso no tiene nada malo. No está hablando de juzgar, de condenar, de que el otro está mal y yo bien. Eso sí, ese juicio no es bueno, ¿verdad? A ese juicio no se refiere aquí. 1 Corintios 14:30 dice, y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero. Entonces está hablando de estar enseñando, hablando, proclamando la verdad. Porque podéis profetizar todos uno por uno, todos. No es el que se cree más espiritual, no. Todos los que estudian la escritura, obviamente. No vas a predicar algo que ni siquiera sabes de lo que estás hablando, ¿verdad?
para que todos aprendan y todos sean exhortados. Acuérdense, exhortar no es regañar, exhortar es motivar a que sigan en Cristo, en la palabra, eso es exhortar. También tenemos que analizar el significado de esa palabra, porque muchas veces la entendemos mal. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir? Que esa tembladera que a veces hacen y que se caen y cuanta cosa, revoltijo ahí como si estuvieran endemoniados, perdón la expresión, pues eso no es de un profeta, porque los espíritus de los profetas están sujetos al mismo profeta, o sea, tienen control de lo que están diciendo y es con entendimiento y es una enseñanza en tus 5 sentidos, ¿verdad? No es un éxtasis ni nada de eso. Dice en el 14:33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así eran todas las iglesias del Antiguo Testamento. Y en el 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden, ¿sí? Así que procuremos profetizar, y eso es compartir la escritura. Por eso siempre les digo, no es bueno que nada más uno predique, sino que varios que estudian bien la escritura puedan compartir lo que Dios les está hablando. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes dones y Dios habla a través de los diferentes dones y todos somos un cuerpo en Cristo. Entonces, ¿cuál es el mensaje final? El mensaje final es de que cuando vayas a la congregación o a una célula, no esperes que alguien te dé una palabra, sino más bien ve tú lleno en tu corazón y mente de la palabra, para que puedas compartir lo que tú estudiaste durante la semana. Y eso es profetizar, es simple. Tú compartes lo que Dios te ha estado enseñando a través de la Escritura, siempre dándole honor a la Escritura, y de esa manera vas a edificar a la iglesia, vas a consolar a la iglesia y vas a exhortar para que sigan firmes ¿en quién? En Cristo, y no buscando la gloria de las personas, no, firmes en Cristo. Mis hermanos, un saludo y un abrazo a todos.